Muy buenas noches. Y bueno, llegamos a la última conferencia de nuestro primer día de este Congreso Internacional de Neurociencias. Esta última conferencia va a estar a cargo de la magíster Adriana Savio, ¿no? Como ya lo estábamos comentando, ella es especialista en psicología forense. Entonces, el día de hoy va a volcar sus experiencias también con todos nosotros. Y bueno, pues ella ha preparado el tema mente criminal, ya está con nosotros, así que le voy a pedir por favor, magíster Adriana, que pueda encender su cámara, todo. Claro que sí, ¿cómo estás, Kelly? Está, magíster. Acá nosotros muy bien, de hecho, ¡Aló! la última conferencia que está a su cargo, así que vamos a cerrar con broche de oro este primer. Muchísimas gracias. Sí, es un placer, así que voy a presentarla. Está con todos nosotros la magíster Adriana Savio. Ella es psicóloga, es especialista en psicología forense, tiene una experiencia muy amplia en este tema de forense y es directora y creadora del Instituto de Criminología. Así que le doy la más cordial bienvenida y agradecerle desde ya de parte de todo el equipo de la Escuela Internacional de Psicología haber aceptado participar en este evento y sé pues que nos vamos a ir muy contentos el día de hoy después de escucharla. Bienvenida y podemos iniciar, por favor, con la ponencia del día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Kelly, querida, como siempre, un placer poder trabajar conjuntamente con ustedes. Un abrazo para todos los presentes, para, por supuesto, el director y para, bueno, tenemos 523 y seguimos sumando gente en sala, es impresionante, así que, bueno, muchísimas gracias, me mandan saludos, les mando un abrazo gigante desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Para mí es un placer, como siempre, trabajar conjuntamente con todos ustedes. La ponencia de hoy, que va a cerrar el primer día, que me dieron diríamos, ese plus, diríamos, ¿no verdad?, para broche de oro, es un desafío bastante importante, porque estamos trabajando el tema de nada más y nada menos que mentes criminales. Y mentes criminales involucra una temática que no pasa nunca, diríamos, de fecha diríamos, de análisis o de importancia de investigar, que es nada más y nada menos que la de las patologías o específicamente los trastornos de personalidad o las psicopatologías complejas, ¿no verdad? Cuando estamos hablando de mentes criminales, claramente estamos hablando de psicopatías vinculadas. Yo voy ahora a pasar a compartir pantalla. No se me asusten los de Uruguay, porque me dicen que hago la ELIE, pero eso me ha quedado de trabajar tanto con Perú. Así que bueno, quiero estar bien con todos los hermanos latinoamericanos, ya que estamos de todas partes de Latinoamérica y del mundo también, porque estoy viendo que es impresionante y sigue subiendo el contador, quizás lleguemos a 700 personas. Bueno, antes que nada, quiero comentarles lo siguiente, quiero hacer algún tipo de aterrizaje en esta temática, que la quiero hacer bien interactiva para que no sea pesada. Han tenido un día bastante extenso y sumamente fructífero en cuanto a las temáticas que han aprendido durante todo el día, así que vamos a hacerlo bien interactivo y bien bonito para que después puedan hacer muchas preguntas y sacarse dudas. Cuando hablamos de la mente criminal, a ver, punto número 1, se trata de casos que yo analizo hace nada más y nada menos que aproximadamente más de 15 años. Yo siempre empecé trabajando conjuntamente con psicología forense, después posteriormente me especialicé en la parte de victimología forense vinculada directamente a trabajo con maltrato y abuso sexual infantil, y posteriormente empecé, por ende, o de manera diríamos casi paralela, a trabajar con psicopatías vinculadas. ¿Por qué? Porque creí que era fundamental para la prevención criminológica poder entender de alguna manera la mentalidad del trastorno de personalidad. Cuando estamos hablando de maltratadores y abusadores infantiles, siempre estamos hablando, en la mayoría de los casos, de trastornos de personalidad complejos a muy complejos. Cuando hablamos de mentes criminales, hablamos también entonces, ¿ok?, de, diríamos, casos donde en realidad nos encontramos con un trastorno de personalidad bastante complicado en su manera de comportarse frente al mundo. ¿Cuál es la diferencia entre una mente criminal con un trastorno de personalidad y una mente criminal que pasa a la comisión del acto criminal, ¿ok?, desde una estructura psicótica o prepsicótica? La diferencia es que en realidad el trastorno de personalidad tiene una adulteración en la manera de ser frente al mundo.
La patología en la mente criminal psicópata está justamente en la moralidad, en la forma que tiene de comprender e interpretar el acto erróneo que está cometiendo, que sí conoce que es inadecuado, pero necesita internamente seguirlo cometiendo para poder sentirse alimentado de ese acto. En el caso de las prepsicosis o de las psicosis propiamente dichas y configuradas desde el punto de vista psicopatológico forense, nos encontramos con sujetos que en realidad no necesariamente siempre en el momento de la comisión, el pasaje del acto criminal, son conscientes en su totalidad o de manera plena o cuasi plena del acto criminal que están cometiendo. Puede haber delirios, irrupciones delirativas, bloqueamientos con el principio de realidad, con la conciencia y con la toma de realidad, etc. No sé si se puede apagar, porque yo estoy participando también desde mi laptop, el sonido, porque escucho el retorno. A ver si puedo... ahora sí. Bien, porque me distraía muchísimo para poder seguir charlando con ustedes. Entonces, como les comentaba, esa diferencia tan fundamental entre el trastorno de personalidad justamente precedente, ¿ok?, a la comisión del acto criminal y la psicosis o prepsicosis precedente a la comisión del acto criminal, marca justamente una gran distinción entre dos mundos separados. En esta oportunidad vamos a trabajar la mente criminal asociada al trastorno de personalidad, o sea que vamos a trabajar con sujetos que en realidad cometen o hacen el pasaje a la comisión del acto criminal y son conscientes que así lo hacen. Hay un discernimiento claro y específico de lo que vendría a ser, ¿sí?, el pasar a la comisión del acto criminal. O sea, lo premeditan, lo ensayan, lo preparan y lo cometen posteriormente, ¿ok? El acting out, que es, diríamos, ese momento donde pasan a la comisión del acto criminal, está en los dos cuadros. Nada más que en el caso de la psicopatía es mucho más complejo y oscuro para, por ejemplo, los peritos, para nosotros los peritos que tenemos que analizar y demás, porque, diríamos, la estructura del trastorno de personalidad tiene la capacidad de la elucubración, o sea, poder tapar, poder en realidad simular que en realidad no fue así, que no se dieron cuenta, que quizás tuvieron un desborde en ese momento psicótico o delirativo, que les bloqueó el principio de la realidad, etc. Estos son los aspectos dinámicos de lo que vamos a ver hoy. O sea, cómo funciona esta mente en funcionamiento, valga la redundancia, dinámico desde el punto de vista psicológico forense. Desde el punto de vista neuropsicológico, estas mentes también funcionan diferente. Y esto también se los quiero aclarar antes de empezar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nos encontramos con una mente psicópata de un sujeto que en realidad comete actos psicopáticos en su historia de vida y muchísimo más cuando son criminales, confesos, nos encontramos con estructuras neuropsicológicas totalmente distintas en cuanto al funcionamiento y la estructura neurológica en comparación con cerebros y mentes, por supuesto, ni que hablar normales, o en comparación con cerebros y mentes psicóticas, ¿ok? Hay diferencias de estructura, de funcionamiento, de neuroquímica, ¿sí?, de acción de hormonas en el cerebro de maneras indistintas que en las personas normales no aparecen, ¿sí?, y por ende hay una alteración en la percepción de la realidad, que no es la alteración de la percepción de la realidad que tiene un prepsicótico o un psicótico, que no llega a configurar una psicosis, pero sí genera una adulteración de la percepción de la realidad a razón de ese cambio estructural, neuropsicológico y neuroestructural de la mente del psicópata. Casos como, por ejemplo, la doctora Freshi Otrowski, que es una justamente referente mía, he tenido contactos con ella, que trabaja muchísimo en México, solamente con mentes criminales, se ha encontrado justamente que las lógicas de conocimiento de la realidad de un psicópata en comparación con la de un neurótico, por ejemplo, son completamente distintas. Podríamos decir que están cambiadas. Aquellas imágenes que yo le puedo mostrar, por ejemplo, a un neurótico, ¿sí?, y el neurótico puede desarrollar neurológicamente a nivel psicológico y estructural comportamientos químicos y fisiológicos en ese cerebro negativos porque quizás le den asco o le den terror,
al psicópata le transmiten emociones positivas. Esto es algo tan simple y complejo al mismo tiempo como entender que la neuroestructura de la mente criminal es una pila igual a la neuroestructura de la mente neurótica, nada más que en el caso del psicópata está invertida. Lo que en nosotros es un polo positivo, en ellos va a ser percibido como algo negativo. Lo que en nosotros es percibido como una emoción positiva de afecto o de amor, en el psicópata va a ser interpretada, canalizada, recepcionada neuropsicológicamente y neuroquímicamente como una agresión o como algo totalmente opuesto a, por ejemplo, una emoción amorosa. Y quizás les duela, porque de hecho justamente los últimos avances que han habido al respecto de investigaciones científicas sobre esta temática en laboratorios especializados es justamente ese, que expresan sentimientos de dolor, diríamos, orgánico, ¿no? Kinesiológico a nivel físico, cuando, por ejemplo, alguien les hace un halago o les hace un comentario positivo, ¿sí? Cuando en realidad, si nosotros lo recibiésemos, sería algo completamente contrapuesto. Diríamos, lo recibiríamos como una emoción positiva que nuestro cerebro y nuestra estructura neuropsicológica y química lo recibiría positivamente, no de manera negativa. En el caso de Frecci, este tipo de estudios los confirmó científicamente desde el punto de vista neuropsicológico y clínico en el laboratorio, trabajando nada más y nada menos que con Juana Barraza, la famosa mataviejitas, una asesina serial de señoras sexagenarias, ¿ok? Le mostraba fotos ultra impactantes donde había, diríamos, homicidios y había, diríamos, cuerpos que habían sufrido impactos terribles, y recibía de parte de ella una reacción eléctrica y neuroquímica, ¿sí?, vinculada o asociada en otras personas a un estímulo positivo, cuando en realidad lo que estaba viendo era algo realmente horroroso, que cualquiera de nosotros se horrorizaría y se repugnaría de ver. Este elemento que les acabo de nombrar, de la pila invertida en la mente del psicópata, desde el punto de vista neuropsicológico y neuroquímico, es la explicación de muchas cosas en la mente del psicópata, en la mente criminal. La mente criminal hasta el día de hoy sigue siendo para todos nosotros que investigamos este tema una gran caja de Pandora, que en realidad es muy complejo poder entrar. Les diría que la ciencia del día de hoy ha podido ingresar muy poco, no hemos ingresado de manera total a poder conocer todo lo que existe adentro, pero también les puedo decir y les puedo adelantar que al día de hoy lo que se reconoce como una de las hipótesis más fuertes científicas para analizar el comportamiento de estas mentes es justamente la línea que interpreta desde el punto de vista psicopatológico al psicópata criminal más cercano a las patologías demenciales que a otro tipo de patologías o a otro tipo de etiopatologías desde el punto de vista clínico forense. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que sí se ha detectado, que estos cerebros, lo que han sufrido desde el punto de vista estructural, neuroquímico y, diríamos, funcional, son alteraciones muy importantes, identificables e instaladas ya en la gestación del feto, donde en realidad el cerebro viene preparándose de una manera adulterada, que hace que ese niño que nace, ¿sí?, posteriormente, evolucione de una manera, diríamos, no esperable en cuanto a la maduración neuropsicológica y neurocognitiva. Por eso nos vamos a encontrar con casos, que les traje algunos elementos muy generales, porque es un caso de estudio y de culto, diríamos, en nuestro ambiente, en el ambiente pericial por lo menos es así, de casos como por ejemplo el caso de Jeffrey Dahmer, donde nos encontramos con un sujeto que en realidad, a ver, demuestra en sus comportamientos criminales ser una persona, por un lado, ultracalculadora, premeditatoria, organizada, estructurada en su funcionamiento, que sabía darse los espacios para poder desplegar su sadismo armado y demás, y al mismo tiempo cometía actos que eran propios, por ejemplo, de un cuadro de
perfectamente, diríamos, retraso o retardo mental. Entonces, ¿cómo se explican estas dos vertientes, ¿sí?, que chocan en la mente de un psicópata, que en realidad se tiene interpretado malamente, ¿no?, porque ese es un error conceptual de la academia, se tiene interpretado como alguien sumamente inteligente y no necesariamente es así, porque de hecho en realidad sus inteligencias son estructurales, no son inteligencias operativas, ¿ok? No es una inteligencia, diríamos, hábil en cuanto a la inteligencia emocional, sino que es una inteligencia muy hueca la que despliegan, pero ¿por qué podemos encontrarnos entonces con sujetos con aparentemente CI muy elevados, que al mismo tiempo terminan cometiendo actos que son, diríamos, tontos en su despliegue, ¿sí?, y totalmente identificables y captables por la gente que los busca o los persigue, que de hecho ese es su final en la mayoría de los casos? Bueno, este punto, ¿sí?, estaría asociado o estaría explicado directamente a justamente este aspecto que les estoy comentando, ¿ok? Estaría asociado directamente a esta hipótesis que se está manejando al día de hoy, que vincula la psicopatía, ¿sí?, o la estructura psicopática criminal, y más en los casos criminales que en otros, ¿sí?, a los retrasos o los retardos, o sea, a este deterioro generado más por un armado de demencia, ¿ok? En un pasado ustedes saben que los psicópatas eran llamados los dementes morales, porque en realidad lo que se sabe también desde la academia y desde la investigación es que la patología existe en su forma de ser frente al mundo, o sea, a ellos no les interesa lo que cometen y por qué lo cometen, solamente cometerlo. Entonces, como no hay conciencia del sufrimiento de terceros, es como que la problemática existe a conciencia en ellos, porque ellos conocen perfectamente bien lo que están haciendo y que están haciendo un daño, lo continúan haciendo, pero justamente la enfermedad está en lo moral. ¿Qué es lo moral? Lo moral es el plano de compartir de nosotros con el mundo que nos rodea. Claramente, si a mí me diera placer poder, por ejemplo, golpear a la mascota del vecino cada vez que pasa por la puerta de mi casa, evidentemente estoy teniendo una adulteración de comportamiento moral, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Frente a este hecho, justamente la patología está en el terreno de la moralidad, está en el terreno de la demencia moral. ¿Por qué hablaban en un pasado, diríamos, de lo que vendría a ser la etiopatología psiquiátrica de la psicopatía, de dementes morales? Justamente porque el bloqueo estaba en poder entender, ¿sí?, la importancia que podía tener para el vecino, por ejemplo, su mascota, aunque a mí no me importara, y respetar eso del otro, en vez de pasarle por encima con mi conducta sin ningún tipo de conciencia, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo se les consultaba y ellos tenían conciencia de lo que estaban haciendo, o sea, no era algo que hacían, diríamos, de manera alocada o de manera descoordinada con respecto a la realidad que los rodeaba. Entonces este elemento no es menor. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en clínica con este tipo de sujetos, es también verdad que se encuentra con puntos oscuros o con puntos de inflexión muy negros, donde clínicamente llegamos como a un tope en el que el sujeto despliega una, diríamos, planificación impresionante desde el punto de vista criminal para cometer determinados actos criminales, y termina, o diríamos, cierra ese despliegue con comentarios propios de una persona con una demencia senil o con una demencia precoz. De hecho, en un pasado también se creía que los psicópatas eran un tipo de demencia precoz o de demencia precoz en su aparición en la historia de vida de una persona, parecida a, diríamos, las esquizofrenias, nada más que con más conciencia de realidad. Estos elementos no son menores, se siguen analizando al día de hoy y nos los encontramos de vuelta como grandes signos de pregunta en torno a estos sujetos, ¿ok? Y aparecen también cuando nos preguntamos por qué alguien puede caer en la comisión de un acto criminal, o sea, ¿qué sienten o qué piensan antes de pasar al acto de la comisión del acto criminal? Porque de hecho ellos calculan absolutamente toda la realidad en la que se encuentran y sin embargo terminan cayendo en situaciones,
¿sí? Donde quedan fácilmente apresables de maneras cuasi tontas. Después de desarrollar, por ejemplo, en el caso de Dahmer, un sinfín de idas y venidas y de planes especiales, donde no se lo podía, diríamos, identificar por muchísimo tiempo, hasta que termina cometiendo un error tonto por el cual lo captan. No olviden esta vinculación entre demencia, deterioro cognitivo neurológico, deterioro neuropsicológico y psicopatía. Porque el psicópata tiene algo en su forma de funcionamiento dinámico muy parecido a lo que sufren, por ejemplo, determinadas personas en tercera edad. Tiene algo del orden del deterioro de perder la memoria a largo plazo, por resistencias a no querer recordar, cuando muchas veces dicen, bueno, no quiero acordarme porque me duele, y en realidad es que pierden realmente la memoria a largo plazo. Hay indicadores que aparecen en la mente neuropsicológica de un señor de 80 años que lo pueden ustedes ver perfectamente bien instalado y armado de otra manera en la estructura neuropsicológica de un sujeto de 35 con un trastorno de personalidad grave a muy grave. Cuando cometen crímenes, esto aparece más, porque aparentemente este elemento deteriorativo de la estructura es como que se agudiza. De hecho, lo que se sabe desde la perfilación criminal especializada es que después que cometieron el primer homicidio, empiezan a entrar en un proceso de deterioro general, ¿sí? Y se van como mimetizando y transformando. Aparece esto del cambio de caras, el cambio de cuerpo, el cambio de personalidad, etcétera, etcétera. Hoy por hoy inclusive se está planteando la hipótesis científica de hasta qué punto los cambios o los trastornos de personalidad vinculados a las disociaciones con múltiples personalidades no tiene que ver con un paralelismo de deterioro neuropsicológico y neuroestructural, ¿sí?, que sufre el sujeto con este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque en realidad piensan muchísimo, y de hecho esto también está comprobado, piensan muchísimo más que el resto, que cualquier otro tipo de pacientes. Piensan el doble o el triple que cualquiera de nosotros. Piensan y repiensan todo el tiempo. Este fenómeno del pensar y el repensar, si nosotros lo trascendemos y pasamos a otros planos, no necesariamente nos quedamos en el psicológico dinámico, está asociado directamente también al deterioro. De hecho, los pacientes con Alzheimer, al día de hoy se sabe que son sujetos que durante su historia de vida adulta y adulta joven llevaron a cabo actividades que les desgastaron en extremo, más que al común de la población, la mente en muchísimos otros aspectos. Esa desfibrilación que se genera en la estructura neurológica a razón de un desgaste nervioso muy pronunciado, ¿sí?, tiene un paralelismo o aparece y es muy visible en casos de justamente psicópatas, y psicópatas principalmente con pasaje a el acto criminal. ¿Ok? En realidad no se sabe bien todavía si hay una predeterminación, diríamos, genética, que seguramente haya algo de eso, pero no sea lo único, ¿sí? O este deterioro es producto de los actos extremos, ¿sí?, el manejo extremo de, diríamos, cantidades de adrenalina y cortisol en sangre excedidísimas, ¿ok?, que también puedan generar este desfibrilamiento. Les digo más, los casos de psicopatías graves son casos que hoy por hoy se están estudiando según justamente la, diríamos, neuropsicología forense, ¿sí?, desde un lugar asociado a la comorbilidad. O sea, lo podemos empezar a pensar más científicamente hablando y desde un lugar mucho más serio y comprometido como fenómeno de la psicopatía criminal, siempre y cuando la pensemos como una patología comórbida o dual con otras patologías. ¿Qué significa esto? Y ahora adivinen qué. En niños, en prepúberes y en adolescentes que tienen una cierta predisposición según algún tipo de pródromos ya marcados por Robert Hare, por ejemplo, especialista en psicópatas a nivel internacional,
característicos que puedan estarnos marcando, que seguramente a futuro puedan desplegar una psicopatía compleja, nos encontramos en la mayoría de los casos con presencia de, por ejemplo, como comorbilidad, trastorno por déficit atencional. El trastorno por déficit atencional, si lo analizamos en, por ejemplo, PETs, o sea, en tomografías de positrones con movimiento en los cerebros de los niños con ese tipo de patología, lo que muestran son cerebros que tienen esta estructura con una predisposición a desfibrilarse, que es lo mismo que se ve en cerebros de pacientes que padecen lamentablemente Alzheimer por distintos factores, o en algunos casos en cerebros de pacientes que tienen casos muy concretos, como por ejemplo epilepsias, ¿sí? Aunque estén controladas, o diríamos reacciones ictiales mayores o menores, producto de la epilepsia, ¿sí? Que genera descargas en determinadas partes de la superficie cerebral y que desfibrila de la misma manera que se ve en los casos de estos niños, ¿sí? La, diríamos, fibra del cerebro. Entonces, estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta, porque cuando nosotros trabajamos en una mente criminal, no nos podemos atener únicamente a una sola ciencia, que quizás sea la psicología donde estemos, o en la ciencia de la cual estamos trabajando. El trabajo con mentes criminales psicópatas es un trabajo interdisciplinario. Necesitamos el trabajo de muchos técnicos asociados, si queremos hacer trabajo de investigación y de prevención, ¿ok? Porque no es solamente desde lo neurodinámico o desde lo neuropsicológico o desde lo psicológico dinámico que voy a poder, diríamos, catalizar a este tipo de sujetos. Los voy a poder lograr entender para después poder hacer políticas criminales de prevención, si también los entiendo desde la parte neuroestructural, desde la parte neuroquímica, desde la parte científica médica, porque también hay basamentos biológicos que hay que tener en cuenta en su forma de funcionamiento. Desarrollan de alguna manera un funcionamiento integrado, ¿sí? Frente al entorno. Y la mayoría de las veces lo que podemos ver es una mente que en realidad tiene contacto con, diríamos, varios ámbitos que pueden ser planteados a modo ecológico alrededor del sujeto, ¿ok? ¿Sí? Y que generan estresores ambientales frente a determinadas defensas que desarrollan desde el eje 1, por ejemplo, ¿sí? Estructuras defensivas que pueden desarrollar a partir del eje 2, ¿sí? Y aparecen fallas, aparecen bloqueamientos en las defensas, ¿sí? Principalmente a partir de las características del eje 1. Esto también puede ser visto, pero lo que me interesa, porque tengo poco tiempo, es llegar a justamente el concepto de comorbilidad y patología dual en psicópatas. ¿Okay? No podemos quedarnos solamente en la designación del DSM-5 de la clasificación en los 3 grupos de trastorno de personalidad, porque nos falta información, y más cuando estamos hablando de conductas criminales, ¿ok? Existen varios niveles de comorbilidad, podemos tener comorbilidad de los trastornos de ansiedad. De hecho, existen teorías como por ejemplo la de Vicente Garrido Genovés, que plantea, especialista también en psicópatas y en criminales y en asesinos en serie, que plantea que ellos desarrollan una historia, diríamos, de compromiso mental a lo largo de su vida. Empiezan con un trastorno de ansiedad, que en realidad va a generar un TDAH, muchas veces con hiperactividad o no en el periodo escolar. Después eso se continúa con agitaciones motrices. Después eso involucra niveles más complejos cuando van creciendo de conductas violentas a conciencia. Ahí tienen la alteración de la moralidad, ¿ok? Y después eso se puede complicar muchísimo más con comorbilidades como por ejemplo conductas de deterioro neurológico, comportamientos pseudodemenciales, comportamientos locos, poco explicados, pero más propios de cuadros deteriorativos por senectud, por ejemplo, o por Alzheimer, pérdidas de conocimiento o conciencia en determinados momentos con retorno a la conciencia, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto?
que hoy por hoy, en las condiciones que nos encontramos científicamente para poder estudiar el fenómeno de la psicopatía criminal, podemos estar en condiciones de decir que la psicopatía criminal puede ser vista o comprendida como un dispositivo patológico, donde podemos involucrar un sinfín de, diríamos, estructuras, lineamientos de comportamiento, etcétera, que integrados de determinada manera, según la historia de vida de ese sujeto, generan las consecuencias criminales que ese sujeto genera. Si yo, por ejemplo, a Jeffrey Dahmer lo analizara únicamente desde el punto de vista psicológico-emocional, habría una cantidad de indicadores que me quedarían pendientes para poder estudiar de él, ¿ok? Que no entendería, que quedarían por fuera y que son tan importantes a el de los factores u comportamiento conductual, ¿ok? Que desplegaba. De hecho, el caso de él se marca con comienzos de problemáticas en el ciclo escolar, donde empieza a sufrir bullying, es acosado, es victimizado, es perseguido, y posteriormente a eso va generando esta suma en escalera de niveles de violencia, que ustedes saben muy bien que nunca desciende, sino que asciende, hasta convertirse en lo que se termina convirtiendo, un cazador de personas de forma reeditativa, compulsiva, frente al homicidio serializado, ¿sí? Donde no puede parar de hacer lo que hace. También la estructura, por ejemplo, del trastorno compulsivo, obsesivo-compulsivo, es otro de los lineamientos de comorbilidad presentes en este tipo de patologías. Y se da muy común de ver, por ejemplo, en este tipo de comportamientos. Cuando estamos hablando de psicópatas criminales, estamos hablando de sujetos muy obsesionados con la presa a la que buscan, que justamente muchas veces, y en la mayoría de los casos, en función de esa obsesión que tienen, compulsiva, a seguir buscando a la víctima, es donde caen aprisionados. Entonces, este elemento del TOC también tiene que ser estudiado, porque también al mismo tiempo, si analizamos este fenómeno desde la parte neuropsicológica, nos vamos a encontrar que los pacientes con niveles elevadísimos de trastorno obsesivo-compulsivo en clínica son pacientes que llegan más rápido al deterioro neuropsicológico en su ciclo de vida que pacientes que viven con otros niveles de estabilidad, equilibrio y sin menos angustia y ansiedad. Entonces, fenómenos como el trastorno de ansiedad, el trastorno por déficit atencional en niños, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, les agrego más el consumo de sustancias problemáticas, que también involucra esta necesidad compulsiva de consumir algo, ¿ok? La depresión, que también involucra y hace presente el deterioro neuropsicológico, porque la persona depresiva tiene y genera un deterioro neuropsicológico, ¿ok? Claro y flagrante, si no es atendida debidamente, termina gestando, ¿sí? Diríamos, este conjunto, ¿no verdad? O este equipo de fenómenos que hacen a la comorbilidad en trastornos de personalidad en casos criminales, que nos está mostrando cómo, cuando hablamos de este fenómeno, es un fenómeno dispositivo ultra complejo. No podemos evacuar, diríamos, un perfil únicamente desde un solo lugar. Tiene que ser evacuado desde muchísimos lugares, integrado de manera multifactorial. Imagínense, por ejemplo, en base a todo lo que les estoy planteando, ¿cómo puede ser entonces prevenir perfiles criminales de estas características, cuando en realidad tenemos un sujeto que no responde únicamente a un cuadro, sino aparentemente a un cuadro de base con 4 o 5 cuadros que están interactuando por encima de esa base, de manera distinta según la historia de vida que trae? Entonces, es sumamente complejo. No es imposible, pero en realidad necesitamos seguir investigando muchísimo más. Hay materiales que les voy a dejar, que estén tranquilos. Aquí tienen la clasificación tradicional, según el DSM-5, de los trastornos de personalidad, en los grupos A, B y C. Y quiero ir a un aspecto, que es el aspecto ahora más, diríamos, neuropsicológico de esto que les estoy trayendo para compartir hoy con todos ustedes,
que es justamente qué sucede en los núcleos familiares, ¿sí?, de este tipo de sujetos. O sea, cómo se crean neuropsicológicamente en base al tipo de conducta de compartir, de vincularse, según el tipo de familia que les ha tocado. Estos núcleos familiares son, por naturaleza, núcleos completamente disociados, núcleos donde en realidad, como ustedes están viendo en la imagen, los niños ocupan el lugar de figura referente adulta y los adultos quedan en un lugar de niños. Esto es lo que Vicente Garrido Genovés denomina el síndrome del emperador. Por lo general, cuando estamos hablando de psicópatas criminales, estamos hablando de sujetos que en su infancia fueron completamente, diríamos, indóciles en cuanto a aceptar los límites, las delimitaciones de los adultos, los consejos de los adultos, y se pusieron en un lugar sumamente autoritario dentro del núcleo familiar, usurpando los lugares de los adultos y viviendo la adultez cuando tenían que vivir la infancia. Lo que sucede también, y también se comprueba cuando se hacen los estudios neuropsicológicos y neuroestructurales en estos cerebros, es que nos vamos a encontrar con un cerebro que, teniéndose que haber desarrollado estructuralmente a la par de la edad cronológica que el sujeto tiene si es adulto, no se desarrolló completamente. Entonces, ahí está la confirmación de esa imagen que están viendo en pantallas. ¿Qué significa? Que el psicópata es nada más y nada menos que un adulto con una mente aún de niño y con un cerebro también no desarrollado como adulto, sino que se ha preservado en determinadas áreas muy justamente poco evolucionado. Miren qué interesante esta conjunción, ¿sí?, de dispositivos para poder analizar este fenómeno tan cuestionado y tan estudiado también al día de hoy, ¿no, verdad? El síndrome del emperador es un síndrome que tipificó Garrido Genovés en niños que justamente posteriormente desarrollaron conductas propias de las psicopatías. Y también lo identificó en las historias de vida de asesinos en serie muy, diríamos, investigados a nivel internacional, ¿no, verdad? Hay una tercera vía de violencia intrafamiliar entre padres y hermanos y hay un factor de insensibilidad emocional que desde el punto de vista dinámico aparece en estos núcleos familiares. Esto no es menor, porque también puede estar explicando la hipótesis de la pila invertida. ¿Por qué estos sujetos nacen con esa lógica de valores dado vuelta, donde en realidad lo que para nosotros es interpretado como una emoción positiva, para el otro es visto, en el caso de un psicópata, como algo doloroso, algo ofensivo o algo que lo está maltratando? ¿Sí? Hay muchos factores que se han estudiado, ¿no, verdad?, en base a los planteamientos de Vicente Genovés, pero, por ejemplo, los niños que emergen de este tipo de núcleos familiares emergen con una alta insensibilidad emocional, que es lo que les estoy planteando recientemente, y son mucho menos permeables a la educación de sus padres, ni que hablar a la educación escolar. O sea que si tenemos que ir a prevenir estos fenómenos, vayamos a las escuelas con el bullying, porque ahí es donde aparece el factor número 1. ¿Sí? Hay elementos claves de la psicopatía y existe una amplia investigación que revela que la psicopatía está correlacionada positivamente con la violencia. La identificación positiva del código de comunicación es con la violencia y no con los códigos en claves de derecho y en claves de convivencia en paz. Identifican, vinculan neuropsicológicamente, neuroestructuralmente hacia lo violento por naturaleza, no hacia lo pacífico por naturaleza. En realidad lo que se sabe es que el sujeto, desde el punto de vista de la especie humana, tiene una predisposición a la convivencia en armonía. Desde el punto de vista de lo que es la construcción dinámica social, tiene una predisposición al conflicto. Pero en realidad como especie nacemos con una predisposición a lo armónico y nuestro cerebro busca formar parte de los clanes, no estar por fuera. Ellos de alguna manera desde el punto de vista especiario nacen con una plataforma física preparada para lo inverso, o sea, para acceder más directamente al conflicto y no tomar tanto contacto con la armonización entre pares.
Este es otro elemento desde el punto de vista neuropsicológico y neurofuncional muy propio o patrognónimo de psicopatías criminales, de mentes criminales, ¿ok? Porque justamente ahí vienen los cuestionamientos cuando estamos trabajando en el terreno clínico dinámico. ¿Por qué, si es tan inteligente para ejercer el mal, no puede utilizar esa misma inteligencia para hacer el bien? Justamente por esta misma razón que les acabo de explicar. Porque en realidad la potencia, la electricidad neurofisiológica, la estructura y la dinámica la pone siempre a uso de lo negativo. La pila está dada vuelta. No la va a poner nunca a uso de lo positivo, porque no le interesa. Y de hecho, desde el punto de vista del discurso, lo van a explicar y lo van a expresar. No me importa hacer un bien. Cuando nosotros trabajamos con adolescentes y podemos aplicar, ahora se aplica el WIS 5, creo que ya está vigente, o el 6, no estoy totalmente enterada, sí estoy enterada, pero quiero decir, no me acuerdo exactamente en este momento, hace mucho que no lo aplico, pero cuando aplicamos el WISC, por ejemplo, a adolescentes, ¿sí? Hay una pregunta que yo siempre le digo a mis alumnos que es clave, que la tienen que identificar y la tienen que saber preguntar muy bien, que es la pregunta que toca el concepto de moral en el adolescente, que es sobre una persona que va caminando delante de ellos y se le cae la, justamente, billetera, ¿no? Con el dinero y demás. Entonces la pregunta es, ¿qué harías en esa circunstancia? Esa pregunta instala la alarma sobre la sensibilidad o no frente al pensamiento moral del sujeto, que lo tiene que ya tener instalado porque es un adolescente o es un puber, y también instala algo que la mente criminal no desarrolla nunca por un problema de limitación estructural, que es el pensamiento anticipatorio. No les interesa, porque así lo expresan, pensar qué puede pasar si ellos se quedan con la billetera o el sujeto la necesita para algo o corre riesgo de vida por no tenerla y demás. No les importa pensar eso, porque estos cerebros criminales no tienen desplegada la función del pensamiento anticipatorio como la tenemos todos nosotros. El pensamiento anticipatorio es la prevención. Es lo que todos llamamos hoy prevención en la vida cotidiana. ¿Por qué no lo tienen? Por la simple razón por la cual tampoco aprenden de sus actos. Por eso reeditan. Reiteran una y otra vez un acto que saben a conciencia que es criminal, que los puede condenar a la muerte y demás, y lo siguen haciendo y no pueden parar de hacerlo. Y esto no se explica únicamente en el acto compulsivo en sí mismo. Esto también se explica porque neuroestructuralmente no tienen desplegado por una limitación de esos cerebros la función del pensamiento anticipatorio, ¿sí? Y por ende no pueden aprender de la experiencia. Le podemos repetir 1000 veces que eso está incorrecto y lo van a seguir haciendo de la manera incorrecta, aunque entiendan de manera racional que sí está incorrecto y que no es adecuado. Creo que estoy bastante comprometida con el tiempo, como siempre me pasa, porque es un tema que me apasiona. Dime, Kelly, cómo estoy, porque vamos a hacer una rueda de preguntas, ¿no verdad? Tenía manitos levantadas, les pido disculpas que no los pude atender. Magister, tenemos todavía creo yo, unos 10 minutitos, ¿puede ser? Ok, sí, claro que sí. Lo que no quiero es desgastarlos. Bien. Vamos a ir entonces a el caso de Dahmer. O no me han entendido nada, que no creo que sea el caso, o están todos muy captados. Doctora, yo creo que todos están muy captados. Bueno, me alegro. Tengo manitos, perdón, ahora los atiendo. Los atiendo ahora. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, queridos. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, un placer poder aportar mi conocimiento hasta el día de hoy para que les pueda ser útiles a todos. Ok, muy captados, me encantó ese término. Bien. Miren, gracias, querida Judith, gracias. Miren ese rostro. No voy a caer en el lombrosianismo. Pero, con el pero les expliqué todo. Igualmente, recuerden que
Ya hemos avanzado mucho por encima del hombroso, ¿no verdad? De todas maneras, somos animales evolucionados supuestamente, y la fisionomía está muy vinculada a lo que sucede en cuanto al funcionamiento dinámico, químico y estructural del cerebrito que tenemos adentro de nuestra hermosa cabecita. Si nuestro cerebro está sufriendo algún tipo de trastocamientos no visibles todavía o perceptibles en el plano médico, en nuestro rostro eso se va a ver. Piensen, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una reanimación, ¿sí?, de urgencia a un paciente, ¿ok?, con reanimación cardíaca, y lo primero que nos indican cuando hacemos el curso de RCP es que observemos sus facciones, ¿sí?, a ver qué tipo de gesticulación tiene en el rostro en el momento que cae al piso, para saber la diferencia entre lo que es un ataque ictial epiléptico, agudizado en ese momento, o un infarto. El cerebro reacciona química y neuroestructuralmente de manera diferente al caso, a lo que está vivenciando el organismo en ese momento, y lo expone en el rictus facial, en la manera de mover la cara, en, bueno, las distorsiones faciales que se pueden generar, las aperturas o los cierres excedidos oculares, etc. Este principio, que es un principio de fisionomía básico, también se puede aplicar a estos casos para observarlos. Si ustedes los miran, facialmente tienen rostros muy particulares. Esto de la particularidad de la estética facial, que no va en esto de si son más lindos o más feos, porque no tiene que ver con una estética artística, sino con otra cosa que a nosotros se nos transmite cuando los vemos, se observa mucho, por ejemplo, en la clínica asociada a patologías border, donde en realidad uno de los indicadores que marca el DSM-5 son facialidades muy extravagantes o extrañas o que llaman la atención cuando las vemos. Y esto no tiene que ver, vuelvo a repetir, con lo bonito o lo no bonito. Esto tiene que ver con que nuestro cerebro identifica que hay algo que en ese rostro no está totalmente común al resto de los rostros que vemos. Ustedes saben que, no me quiero flashear mucho, perdón, nuestro cerebro en realidad funciona en base a lo que, diríamos, le traduce el movimiento de nuestra cara. Si nosotros estamos pasando por un momento muy terrible y a su vez fruncimos el ceño, nuestro cerebro, antes de darse cuenta que hay un malestar instalado, lo identifica por el rictus facial. Es la facialidad la que le da información eléctrica al comportamiento cerebral. Y viceversa en determinados casos. Entonces, cuando nosotros vemos un rostro con esta particularidad, que vieron que transmite algo, y no quiero ser criminalizadora de rostro, no me tachen así, ¿ok? Nada más lejano. Pero es como esta mezcla que tiene en la mirada, que transfiere como de pseudo niño ángel y niño demonio, ¿ok? Hay algo que aparece expuesto en esas facciones, ¿sí? Y que tiene que ver con esa mente, ¿ok? De hecho, por lo general, cuando uno puede trabajar con este tipo de perfiles, ellos cuando llegan a determinado nivel de trabajo psicoterapéutico, si se puede realizar, porque es muy complejo también, muchas veces concluyen que hay algo roto o hay algo que está mal adentro de ellos. Y lo dicen por sus propios medios, porque hay una interpretación muy interior, también a nivel dinámico. ¿Ok? En algún punto hay un punto de claridad en esa cabeza que interpreta que hay algo que no está siendo correcto, pero no solamente por lo moral, sino porque sienten que orgánicamente hay algo que no funciona igual al resto de sus compañeros, de sus familiares, etcétera, ¿no verdad? Este Jeffrey Dahmer es un caso muy interesante y muy ilustrativo de analizar. ¿Por qué? Porque
La teoría que yo tengo desde el punto de vista de la perfilación criminal es que él pasó como por muchísimas etapas, ¿sí? Donde entró el deterioro neuronal, donde entró la adulteración en sus conductas, que fueron complejizándose cada vez más hasta la comisión de los actos criminales, pero no se trató de un homicida serial que comenzó como homicida serial y terminó como homicida serial. Él comenzó siendo una víctima de bullying, no intervenido a tiempo, y como víctima de un cuadro de violencia doméstica intrafamiliar gravísimo presente en el núcleo de su casa, ¿ok? Esto no fue captado, no estoy hablando de que eso haya sido culpa, que haya generado por culpa lo que él fue después, pero sí estos factores tuvieron mucho que ver en ese deterioro mental que él fue teniendo. Y es a su vez un serial que pasa como por muchas estadías mentales, ¿ok? Pasa desde estados en donde se encontró muy depresivo, producto del bullying que le realizaban, se encontró muy aislado, desarrolló conductas hipomaníacas, comportamientos melancoliformes, hasta casi una psicosis delirante depresiva, ¿no, verdad? Y volvió a una posición posteriormente en su pubertad mucho más visible como un trastorno de personalidad más armado. O sea, se desarmó, se volvió a rearmar hasta después entrar en el pasaje al acto criminal de la comisión de sus homicidios seriales, ¿sí? Donde se termina desestructurando finalmente. Cuando lo capturan, y acá viene el elemento también de las facialidades, que es muy significativo, ¿sí? Va a tener también transfiguraciones faciales, como pasó también con el caso de Ted Bundy. Cambiaba de caras, pero cambiaba de caras literal, parecía personas diferentes. Y esto tenía que ver justamente con esa, ¿cómo les puedo explicar? Plasticidad negativa que tienen en esta estructura neuropsicológica asociada a estas psicopatías graves criminales, que se transfigura o se traspola siempre en lo que ustedes ven en la facialidad. ¿Sí? Hay autores que en realidad lo que investigan es la hipótesis de si esto no está asociado a una característica propia de los psicópatas muy graves que se llama aloplastía. La aloplastía es esa capacidad patológica que tienen, que es sumamente nociva para el entorno, de poder tomar las características y la forma tanto de presentación como de forma de ser en el mundo de las personas que lo rodean, según la conveniencia que les sea de utilidad. Por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, lo que nos encontrábamos era con este, jovencito, que cuando empieza a sufrir bullying en la escuela, en el colegio, perdón, empieza a actuar como si tuviera un retraso para llamar la atención de los bullers y que se rieran y lo integraran. Pero después comienza a utilizar una renguera falsa, como si tuviera una, me sale dispraxia, como si tuviera una distorsión, ¿no, verdad? Diríamos mecánica en la pierna, como si tuviera un adormecimiento de la pierna falso, y lo utilizaba previamente a acercarse a sus víctimas, para que sus víctimas pensaran que tenía una discapacidad y se acercaran más fácilmente a él. Esto, por ejemplo, es el ejemplo clarísimo en la historia de vida de un asesino en serie del uso de la capacidad, aloplástica, ¿sí?, transferida a la parte, facial, neuropsicológica y también neurodinámica, ¿sí? Y justamente manipulatoria, ¿no, verdad? Ni que hablar que está presente. Bien, estoy súper ajustada. Pero les quería pasar el caso. Él en realidad fue diagnosticado por una antisocialidad justamente y un trastorno por déficit atencional con hiperactividad, mutismo selectivo. Miren todos los elementos que tenía, y en realidad se trataba de una psicopatía que derivó en la comisión de actos criminales serializados, ¿no? Y aparente retraso. ¿Ven cómo aparece el deterioro?
que, a ver, podía emularlo de a momentos, pero también en determinados puntos hubieron, por ejemplo, muchas personas que lo evaluaron en su liceo y creían que podía tener algo madurativo, algún problema de evolución madurativa a nivel neuropsicológico, ¿no verdad? Emulaba enfermedades, emulaba tener Tourette, saben, el síndrome de Tourette es cuando hablan y no pueden controlar los disparates que dicen, ¿no? Era apático, trabajaba con el tema de la apertura de cuerpos, le llamaba mucho la atención todo este morbo, tenía un manejo de un morbo ultrapatológico, ¿sí? Y había una imitación errada de la figura paternal en esto de la apertura de los cuerpos. Desde el punto de vista psicológico, dinámico, criminal, él en realidad sentía que estaba más cerca al padre cuanto más cuerpos abría. Empezó abriendo cuerpos de animales y terminó abriendo cuerpos de personas. El padre hacía, bueno, justamente momificación de animales y demás, era taxidermista, entre tantas cosas, y también era químico, y a él le interesaba toda esta temática, e interpretaba que al padre le gustaba que él pudiera cumplir una función parecida a la que él cumplía, y empezó a incursionar con todo esto, queriendo también poder estudiar medicina, que de hecho estudió, por supuesto que no terminó la carrera, o entrando en la parte médica de la milicia para poder tener contacto con los cadáveres de la guerra, ¿no verdad? Hay la presencia en él de trastornos de adaptabilidad claramente, por supuesto, esto ni que hablar, compulsividad que de alguna manera le da sentido en este acto compulsivo y reiterativo que empieza a cometer de los actos criminales, le da sentido en algún punto desde su percepción adulterada psicológica y neuropsicológica a lo que es su historia de vida y a lo que sería la misión de historia de vida, ¿sí? Fue víctima de bullying y fue buller también, o sea, entró en la diada esclavo-amo desde las dos posiciones, fue víctima y fue victimario, ¿sí? Y desplegaba una línea desde el punto de vista psicológico dinámico muy negativista. Tenía este pensamiento negativista limitado, que si bien era un pensamiento concreto, que terminaba a término, o sea, que tenía cierre de pensamiento y demás, era sumamente negativista y lo llevaba a comportamientos más del orden depresivo, diríamos, más del orden melancólico en algunos momentos, con conductas hipomaníacas, flagelación de su cuerpo y del cuerpo de otros, etc. Me pareció que el caso Jeffrey Dahmer era un caso bastante interesante para poder, diríamos, ilustrar todo el abanico que le desplegué desde la neuropsicología clínica, desde la neuropsicología dinámica, la estructural, el comportamiento psicológico dinámico y la estructura psiquiátrica de este tipo de cuadros de psicópatas criminales. ¿De acuerdo? Bueno, yo estaría por ahí. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer tenerlos participando y ahora, si les parece correspondiente, podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Sí, así es. Vamos a hacer el filtro con Kerly. A ver si Kerly, por favor, me ayuda para las preguntas. También las personas que estén interesadas en hacer cualquier consulta pueden hacer. Doctor, tenía muchísimas manitos y no pude atender, perdón. Sí, y ahorita vamos a tener más. ¡Ay, están todos! Les pido ya de disculpas, quiero contestar todo, ¿no? No sé si voy a... Bien. Usted me dice, doctor. Sí, vamos a ver. Vamos a darle la primera pregunta a Kerly Vilches. ¿Dónde está Kerly Vilches? Siempre se esconde. No, no estoy escondida, estoy acá. Es que está los visible y no quieren ver visible, a la doctora Adriana. visible. No nos quieren ver a nosotros todavía, la quieren ver a la otra, por eso no prendo mi cámara. Ya, pero podemos compartir, pregunta. nos podemos hacer visibles todos. Tengo la primera pregunta de la participante Jocelyn Fonseca. Dice, al relacionarse con un TDAH, ¿estos tienen un ritual para atraer a víctimas? ¿Es verdad que los psicópatas presentan rasgos faciales marcados? Sí, muchas gracias por la pregunta. Son 3 preguntas en una. A ver, sí es cierto que está evaluado y está cotejado científicamente que no quiere decir que todos los adolescentes o niños que sufran TDAH necesariamente vayan a desarrollar conductas psicopáticas a futuro, pero sí los que configuran conductas psicopáticas graves a muy graves al día de hoy tuvieron en su pasado infantil o adolescente, ¿sí? Periodos
donde hubieron umbrales con TDAH presentes. ¿Ok? Esa es una. Características faciales específicas también las hay. Y de hecho, a ver, es muy criticado, porque hay una ciencia que es la fisonomía criminal, que es muy criticada porque es una ciencia muy antigua, data de la época del Lombroso, ¿ok? Y, a ver, es criticada, pero cuando uno trabaja por mucho tiempo con estos fenómenos clínicos, en realidad encuentra que hay mucha verdad en lo que plantea, porque sí es cierto que hay determinadas facialidades que son propias. Pueden haber excepciones. Recuerden que la fisonomía criminal no es una ciencia ultra exacta, porque trabaja, diríamos, modelos sobre la variabilidad infinita que puede existir de rostros, pero sin embargo sacan conclusiones de formas determinadas que son más visibles en estructuras psicópatas que en otro tipo de estructuras. ¿Ok? Y había otra pregunta más que ella me había dicho, facial, THA y... Sí. Indica, sí es verdad que los psicópatas presentan rasgos faciales marcados y sobre Sí, el claro. TDAH. Sí, sí, sí. Lo de los rasgos faciales marcados sí lo presentan y de hecho todos tengamos la forma de funcionar que tengamos, tenemos determinada facialidad que habla de ese estado de funcionamiento cerebral. Recuerden que el cerebro reacciona al movimiento facial y a su vez el movimiento facial genera transformaciones en el funcionamiento cerebral. Entonces es un ida y vuelta constante. ¿Ok? Entonces, en base a este principio, todos tenemos el rostro configurado en función de la historia de vida que hemos vivido. Se podría decir algo así. Y ni que hablar en base a la historia traumática que hemos vivido también. En el caso de este tipo de sujetos, en su rostro aparece toda esta patología social, de convivencia, adulteraciones en su historia de vida personal, de distintos tipos, etc. Son todas irrupciones para el cerebro, que el cerebro después las va a, diríamos, volcar en la facialidad. Por eso les cambia tanto la fisonomía también durante el proceso. Si bien siguen manteniendo fisonomías faciales propias del psicópata, van igual a cambiar la estética de cómo se presenta. Espero haber contestado. Tengo manitos por todos lados. Listo, A ver. doctora. Vamos con las dos últimas preguntas. La participante Noeli nos dice, entonces, doctora, ¿hay indicio de alerta si un adolescente sufre la muerte de su madre y a la par sufre de bullying en el colegio? ¿Qué acciones deberían tomarse frente a este caso? Sí, no sé si indicios de, o sea, no sé si alerta, ¿no, verdad? Gracias por la pregunta. No sé si alerta, quizás habría que cuidar mucho porque ahí ella me está planteando una situación donde tenemos un impacto postraumático fuertísimo del fallecimiento de los padres o de un padre y paralelamente la vivencia como víctima oprimida en el lugar donde estudia. Esa combinación como de dos fuerzas contrapuestas, donde se siente víctima por algo que le sucedió horrible en su historia de vida y al mismo tiempo va al colegio y se encuentra con alguien que lo oprime, puede generar, sí, claro que sí, cuadros con trastornos importantes, que hay que atenderlo. Hay que hacer un seguimiento psicoterapéutico ahí, ¿no? Y un acompañamiento. Cuidar también intento de autoeliminación, porque en realidad también son sujetos que en esta, a ver, la hiperactividad, por ejemplo, es un fenómeno donde en realidad el sujeto toma contacto con los límites de la vida. Por ejemplo, un niño hiperactivo puede ser uno que está colgado del techo y va saltando todo el tiempo en la clase, o aquel que se queda escondido al final de todo el mundo en un rincón, con los brazos cruzados mirando hacia el piso, paralizado. O sea, ¿por qué el TDAH es comórbido a las psicopatías en la mayoría de los casos de psicopatías? Porque en realidad son, diríamos, síndromes que están mostrando cómo el niño, siendo niño o adolescente, ya está tomando contacto con los límites de lo que es estar vivo o de lo que es estar demasiado vivo o demasiado muerto, para llamarlo de alguna manera que lo entiendan. Entonces ahí hay un desajuste.
porque en realidad el objetivo es que el niño, si está bien, esté equilibrado, no esté volando por los aires y tampoco esté aislado como un paria adentro del ropero de la clase, ¿ok? Entonces, todos estos fenómenos hay que observarlos, siempre observar los límites. O sea, cómo este chiquito se contacta con el tema de lo que le sucedió, qué seguimiento se le puede hacer, y cuidar que no se vaya para estos extremos, ¿no? Para el contacto demasiado con la muerte o el contacto maníaco excedido con estar ultravivo y hacer cosas que no son normales que haga tampoco, ¿no? Esas dos antípodas, cuidar, en ese caso. No alarmarse, hacer prevención, holding, contener. Listo, doctora. Bien, el tiempo nos ha ganado, pero no me gustaría despedirme sin que antes nos pueda aclarar y conceptualizar. La participante Dara Leo nos dice, ¿por qué se dice que un psicópata se hace, no se nace? Bien, es una buena pregunta. En realidad, a ver, decirles varias cosas con respecto a esa pregunta. Muchas gracias a la participante por la pregunta. Hoy, al día de hoy, si me preguntan, yo creo que es un 50 y un 50. Yo creo que, a ver, se trae un bagaje genético en un cierto nivel que se prende o se mantiene apagado durante toda la historia de la vida de la persona según el entorno en el que caiga. Si el sujeto viene, en el caso, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, él venía con un bagaje genético muy complicado porque la madre tenía problemas psiquiátricos muy graves, tomaba medicación psiquiátrica con prescripción estando embarazada, etcétera, etcétera, tuvo una depresión postpauperal cuando lo tiene a él, no lo quiere aceptar, demás. Él ya traía una predisposición genética compleja y a su vez cae en un núcleo familiar como entorno de ambiente que lo prende, que le enciende la bombita de lo patológico, que ya traía en la parte de contenido genético. Entonces, se hace y se nace, porque digo, a ver, lo traen en un nivel, lo que sucede es que eso puede quedar apagado o puede encenderse en función del nivel patológico del entorno familiar en el que caigan. Si caen en un entorno familiar complejísimo, es rápidamente que esa bombita de enfermedad, para llamarlo de alguna manera, se enciende, cuando quizás entrando en otros núcleos familiares más normales, eso hubiese quedado, diríamos, silenciado en un segundo plano, ¿no verdad? Y no se hubiese llegado a desarrollar. O, por ejemplo, sí lo pueden desarrollar, pero sublimándolo. O sea, caso, y ahora no se enojen porque no tengo nada contra los cirujanos, pero por ejemplo, las personas que son cirujanas, los médicos cirujanos, está también estudiado que tienen una canalización del corte de cuerpo. Por supuesto que lo hacen bajo el lema de un acto médico, pero desde el punto de vista psicológico y neuropsicológico, el impacto es el mismo que cortar un cuerpo en otro tipo de circunstancias. Entonces, este tipo de personas que son sumamente inteligentes y que por suerte existen porque salvan vidas también, ¿sí? Canalizan, diríamos, esa floración que traen quizás hasta genéticamente para el lado del bien, ¿ok? Y son justamente excepción de este tipo de casos. Pero cuando este tipo de casos nacen con esa predisposición genética y caen en entornos que promueven que eso se encienda y se empiece a usar para el mal, estamos frente a un problema muy importante, ¿no verdad? Que hay que ir viendo cómo seguimos avanzando en la evolución profesional de investigación para ir, diríamos, aprendiendo cada vez más para mejorar la prevención también, ¿no? Listo, doctora. Muy bien, bueno, el tiempo ha quedado definitivamente muy cortito y siempre nos pasa eso con usted. Creo que tenemos que hacer un curso, Manuel Linares, con la doctora Adriana. Por supuesto, un curso sobre psicopatías cuando quieran. Doctora, por favor, deje de compartir la pantalla para poder verla. Ah, aquí estoy. Ah, bien. Ah, no, usted me dice la otra pantalla, ok. A ver.
No, claro, porque me sale el PPT. Les voy a mandar el material para que puedan quedar con el material adjunto, así lo tienen. Sí, el tema psicópatas, o mejor dicho, psicopatías, pero más específicamente psicopatías criminales, es un tema impresionantemente captante, ¿no? O sea, a todos nos interesa saber de qué se trata, diríamos, la mente de estas personas, ¿no? O sea, y qué hay dentro de esta mente también, ¿no? Y creo que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Un poco, y poder trabajar en la prevención. Yo trabajo mucho con niños y con abuso sexual infantil, y bueno, justamente me interesa muchísimo por eso, porque en realidad el 90% de los perversos tienen un trastorno de personalidad muy grave y funcionan desde ahí, ¿no? Ok, muchas gracias entonces, doctora. Un placer. ¡Ay, hay 600! No puedo creer. Hay como 600, no sé cuánto, creo que llegamos a 700 personas. Les mando un abrazo enorme a todos. ¡Qué placer!